Bien, entonces, pues ahí está. Miren, aquí está lo del punto medio que yo les decía. Cuando es el punto medio se utiliza la letra M, obviamente el subíndice es cuántas particiones hubo. Observen cómo aquí tenemos un ejemplito, tenemos una curva, hay que calcular esta área, ¿verdad? Lo hacemos con cuatro rectángulos. Y estamos utilizando como valor muestral, que viene siendo el valor que determina la altura, el punto medio. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahí es M4. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí vamos a ver ahora lo que es el problema de la distancia. Dice, consideremos el problema de la distancia. ¿Cuál fue el problema que acabamos de analizar? Una cosa importante, el problema del área. ¿Sí o no? Vean, ya. Con eso concluimos el problema del área. Ahora vamos a pasar al problema de la distancia. Dice, considera el problema de la distancia, que es el segundo problema, el problema fundamental, por así decirlo, del cálculo. El primero es el del área y el otro es el de la distancia. ¿Sí? De la derivada, ¿cuál es el problema? ¿El problema de quién? De la tangente. El cálculo diferencial. ¿Sí? Desde el punto de vista geométrico, o el problema de la velocidad. ¿Sí? Desde el punto de vista físico. Entonces dice, considera el problema de la distancia en contar la distancia recorrida por un objeto durante cierto periodo de tiempo, si la velocidad del objeto es conocida en cualquier instante. En un sentido, esto es el problema inverso al de la velocidad que se discutió en cálculo diferencial. En cálculo diferencial te daban la distancia y el tiempo y tú sacabas la velocidad, ¿sí o no? La velocidad es una ¿qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Sí, pero ¿qué? Otra cosa. ¿Es una qué? ¿Sí? Sí, pues, pero más. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo la calculan? ¿Es una qué? ¿Una qué? ¿Cómo calculas la velocidad? Distancia sobre tiempo. ¿Es una qué? ¿Es una qué? ¿Ecuación? Operación. Es una derivada, ¿no? A ver, todo lo que me dicen no está mal. Una razón de cambio. Es una razón de cambio, es una tasa de variación, es un cociente. ¿No? Bueno, estoy preguntando cómo la calculan. Es una tasa de cambio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, eso es en cálculo diferencial. Fíjense, una tasa de variación. ¿Qué es? O un cociente de variación. ¿Qué es la pendiente? Sí, porque dijimos que era la velocidad de la pendiente, ¿no? En cálculo diferencial. ¿Qué es la pendiente? ¿Algo, ingeniero? ¿Ese libro de qué es? Ah, bueno. A ver, rápido, rápido. ¿Qué es? ¿Qué es? Algo, ingenieros. Es igual una variación de cómo va en aumento una función. A ver, pero trata de explicarlo bien. ¿Qué es una pendiente? ¿Cómo sacan la pendiente? ¿Cómo la calculan? La diferencia entre una posición y otra. No, con una relación. ¿Cómo calculan la pendiente? ¿Cómo la calculabas, ingeniero? Pues con la derivada. No. Con las coordenadas en Y y con X. Era. Y eso se nos dio nuestro objetivo.
¿Para qué tanto cambio? ¿Qué es eso? ¿Qué es la pendiente? Entonces, a ver, algo rápido. Es que ya esto, ¿qué es la pendiente, ingeniero? Es una recta. No. No es una recta. ¿Qué es la pendiente? Rápido. ¿No será un instante de cambio? Una razón. A ver, geométricamente, ¿qué es? Dos puntos serían. Es que ya estamos en la universidad. Está gacho. Sí, o sea, son preguntas que ya debes de saber la respuesta. O sea, no entiendo. ¿Qué es rápido? Desplazamiento vertical entre el desplazamiento horizontal. A ver, pero geométricamente, ¿qué es? Es el valor que aumenta en la salida de la función con respecto al valor central. No. Algo más. ¿Qué te dice la derivada? Perdón, ¿qué te dice la pendiente de una recta, por ejemplo? ¿Qué te dice? ¿Cuánto aumenta la función? ¿Eh? ¿Cuánto aumenta la función? ¿O disminuye? Bueno, básicamente es la inclinación de la recta, ¿no? ¿Sí? O sea, literalmente es qué tan parada está la recta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Se llama coeficiente angular también. ¿Por qué? Porque mide la inclinación de la recta. ¿Cómo la calculas? Como dijo su compañero. Diles, por favor, de nuevo. Se ocupan dos coordenadas y se supone que la pendiente. Diles la fórmula. Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es y2 menos y1? Cambio de X. Un cambio. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, a Estoy ver. calculando qué tanto cambian. ¿Eh? ¿Qué tanto cambian las coordenadas? A ver, vamos de nuevo. Diles la fórmula. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Queda claro? ¿Qué es y2 menos y1 y qué es x2 menos x1? A ver, ¿qué es x2 menos x1? Son las coordenadas. No. Es que es bueno que estás cambiando X. Ok, cambio en x. ¿Lo otro? ¿Qué es lo otro? Rápido. Cambio Y. Entonces, ¿qué es la pendiente? El cambio en la función. No, Cambio de Y entre cambio de X. es una variación de y. ¿Quién es y? ¿Qué viene siendo y? Descendiente. ¿Cuál? La variable dependiente. Ok, entonces es un cambio de variación de la variable dependiente con respecto a la independiente, ¿no? Es parecida a la velocidad. La velocidad era distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Tiene la misma jeta, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Entonces vean cómo en cálculo diferencial analizamos una tasa, así un cociente se entiende también como tasa, ¿sí? No tasa de café o de no, una tasa, una variación, un cociente de variación, eso es una tasa de variación, ¿sí? Bien. Ahora, el cálculo integral ¿qué vimos primero? ¿Qué vimos primero? Ahora es qué? El problema del área. ¿Cómo calculamos las áreas? ¿Y qué hicimos en los rectángulos? Fraccionar el área. A ver, sí. ¿Qué más? Delimitamos la función. Ok. Luego. ¿Eh? Hacer más los tamaños de los rectángulos. A ver, es que no escuché más fuerte. Variar los tamaños de los rectángulos. Bueno, y en sí, ¿cómo sacamos esa área? Aproximando al infinito el número de rectángulos. Bueno, sí, pues, pero, a ver, vamos,
con lo de los rectángulos. Es que apliquen un poco, váyanse quedando, vayan depurando a lo que es importante y lo que no. ¿Sí me explico? O sea, lo que me dicen no está mal, pero hay que depurar lo esencial. ¿Sí? Sí, porque si yo les pongo ahí un coche, ¿no? A ver, ¿cómo ven el coche? No, está grande. Sí, sí está grande. Pero hay cosas más importantes, ¿no? ¿No? Entonces, traten de obtener lo esencial. A ver, rectángulos. ¿Cómo sacas el área de esos rectángulos? Pasa por el ¿Qué es eso? foro. ¿Qué es eso? Sí, pues, pero ¿qué es? ¿Eh? Fórmulas. O sea, sí es un área, sí es una fórmula, pero ¿qué es? Una aproximación. Una función. Tienen que obtener la esencia de las cosas, muchachos. Ustedes me están diciendo accidentes, casi, casi. Está gordo, no, eso no me dice cosas. Base por altura, ¿eso qué es? A ver, aquí yo les voy a decir una cosa. Hay que empezar primero en lo obvio. Yo no voy a resolver un problema si primero no pienso en lo obvio. ¿Sí? En lo que es evidente. Olvídate de esas críticas que se dicen, no, pues obvio. Es que hay que pensar en lo obvio primero. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es? No vas a resolver nunca un problema si primero no piensas lo obvio. ¿Qué es eso? Lo obvio. El área del tiempo. El área del tiempo. Una distancia. ¿Alguien? Rápido, chavos, porque estamos perdiendo tiempo. Perímetro parcial. ¿Perdón? Una parte del perímetro. No. Sí, pues, pero ¿qué? A ver, ¿cómo a ver, voy a volver a empezar. ¿Cómo sacamos el área del rectángulo? ¿Eso qué es? Una multiplicación. No es una multiplicación, estoy diciendo que piensen en lo obvio. Nadie había dicho eso. ¿No es lo obvio? No, es que son áreas, es que es esto. A ver, no, piensa en lo obvio. Por eso te engañan, por eso te ponen tantas tonterías en él. Y tú, ay, no piensas en lo pues eso no es, sí, eso son tonterías. Es una multiplicación. Bien. ¿Por qué les digo todo esto? A ver, ¿cuál es la operación en cálculo diferencial entonces? ¿Cuál es la operación aritmética en cálculo diferencial? La esencial. ¿Cuál es? Lo acabamos de ver. ¿Cuál es? La división. ¿Sí o no? La pendiente es una división. La velocidad esa es la pendiente, ¿no? ¿Sí o no? La velocidad o rapidez, bueno, específicamente no es velocidad, es rapidez. Hay que entender la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre velocidad y rapidez, rápido. ¿Qué diferencia hay? La velocidad aumenta. No. ¿Qué es la diferencia entre velocidad y rapidez? La rapidez es constante, la velocidad No. Ya llevaron física, chavos, ¿no? La rapidez es instantánea. No. No hay velocidad promedio y velocidad instantánea. O rapidez promedio y rapidez instantánea. No. A ver, la diferencia es que la velocidad es un vector y la distancia es una escalar. ¿Sí? Si tú vas en tu coche y dices voy a 100 kilómetros por hora, ¿eso es qué? ¿Velocidad o rapidez?
rapidez. Pero si dices voy a 100 kilómetros por hora a la escuela, eso ya es un vector porque ya estás hablando de sentido. ¿Sí? Ahora, todo vector tiene asociado un escalar, que es su magnitud, eso creo que ya lo vieron en física. ¿Sí? O sea, son esas cuestiones. Entonces esto no es velocidad, esto sería rapidez. ¿Sí? Bien, y de hecho vamos a profundizar en eso, porque vamos a ver también integrales de eso. Entonces esto es rapidez, porque la velocidad es así, ¿verdad? Con flechita vector, y la rapidez es así, la magnitud de la velocidad, o así, pero sin flechita. ¿Vale? Entonces eso es rapidez. Bien, ¿qué son? ¿Son qué? Divisiones. Esto es en cálculo diferencial, pero en cálculo integral ya hablamos del problema del área. ¿Y cómo sacamos el área? Multiplicaciones. Pero fíjense cómo estos son divisiones. ¿Divisiones de qué? De la variable dependiente entre la independiente. Y estos son multiplicaciones entre quién? Entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? O sea, ahora en cálculo integral la operación básica es la multiplicación. ¿Sí? Aquí tenemos el problema ¿del qué? ¿El problema del qué? Del área. ¿Cuál es el otro problema que estamos analizando? El de la distancia. ¿Y qué pasa con la distancia? Que la distancia es que una multiplicación. ¿De quién? De la variable independiente que es el tiempo y la variable dependiente que es la velocidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora, hay que entender también que hay varios tipos de movimientos. Esta formulita para la distancia solamente vale cuando es un movimiento ¿qué? Rectilíneo uniforme. ¿Sí? Porque cuando es un movimiento acelerado, la formulita es velocidad por tiempo menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? La más sencilla. ¿Sí? Pero cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, es así. Ahora, hay que decir que el movimiento rectilíneo uniforme, pues es un movimiento ideal. ¿Sí? Es un movimiento ideal. En la naturaleza, no creo que no se da, no existe el movimiento rectilíneo uniforme. Lo podemos realizar, por ejemplo, en laboratorio, en un laboratorio de física, ahí sí podemos recrear el movimiento rectilíneo uniforme, nada más, porque en el movimiento rectilíneo uniforme, pues el móvil avanza en línea recta y avanza a distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí o no? Es decir, la velocidad es constante. ¿Sí estamos? Pero pues esto solamente en laboratorio. ¿Sí? O sea, no se da en la naturaleza. Habrá quien diga, no, pero es que si yo camino, por ejemplo, un paso cada segundo, pues sí, pues, pero tú ya lo estás controlando. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, vamos, es muy raro, por así decirlo. No que no tanto que no suceda. ¿Sí me explico? Entonces observen, fíjense. Ahora vamos con estamos con multiplicaciones en cálculo integral. Entonces, ¿cómo es el problema de la distancia? Dice, si la velocidad se mantiene constante, entonces el problema de la distancia es fácil de resolver por medio de la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, que dicho sea de paso, no es velocidad, sería rapidez, pero como estamos en matemáticas se suele hablar indistintamente de velocidad y rapidez, donde sí hay que ser bien, ¿cómo se diría? ¿Específicos? Bien claro, bien específico entre velocidad y distancia, pues es en física, ahí sí, no hay vuelta atrás. Pero si la velocidad varía, no es fácil de encontrar la distancia recorrida. Nosotros investigamos el problema en el siguiente ejemplo. Por eso es que si se fijan, vamos a retomar un poquito esto. En el problema del área lo aproximábamos mediante rectángulos, ¿sí o no?
pero había un error. ¿Sí? Un pequeño error. Había un error, bueno, no un pequeño, puede ser un error muy grande, pero ese error iba disminuyendo conforme aumentábamos la cantidad de rectángulos. ¿Sí están de acuerdo? Pero hay un error. Sin embargo, tenía que ser así. ¿Por qué? Porque si yo voy a tratar de aproximar el área, tengo que hacerlo con una figura que yo sepa calcular bien su área. Y ese es el triángulo. Perdón, ese es el rectángulo. ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. Pues aquí lo mismo. Si yo voy a modelar movimiento, voy a aproximar. ¿Y cómo voy a aproximar? Pues con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es lo que básicamente nos está diciendo esto. Nos dice, si no fuera así, si la velocidad variara, es decir, que no fuera constante, entonces sería más complicado. Pero buscamos lo más sencillo. Ahora, ¿esto está mal? No, no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque ya lo vimos en el del área. Va a haber error, pero si yo aumento la cantidad de rectangulitos, se va a aproximar exactamente y prácticamente cuando n tiende a infinito ya no hay error. El error tiende a cero, ¿sí están de acuerdo? Pues aquí lo mismo. Lo voy a analizar el intervalo de tiempo, una distancia en un intervalo de tiempo. Voy a suponer que en cada pedacito la velocidad es constante, pero si el tiempo lo voy haciendo el intervalo cada vez más chiquito, cada vez más pequeñito, entonces esa velocidad ya va a ser instantánea. Aquí. Instantánea. Ahorita vamos a tratar de resumir todo esto. La idea es que como base nos sirve rectángulos y movimiento rectilíneo. Entonces aquí hay un ejemplo, dice, supón que el odómetro de nuestro carro está roto y deseamos estimar la distancia recorrida en un intervalo de 30 segundos. Nosotros tomamos las velocidades del velocímetro leídas cada 5 segundos y registrándolas en la siguiente tabla. ¿Sí saben lo que es el odómetro? El odómetro es creo que es el que da las revoluciones por minuto. A ver, vamos a ver. Busquen por ahí odómetro. El tacómetro que da las revoluciones por minuto, ¿no? A ver, búsquenlo por favor, porque aquí en lo que me conecto y todo eso. A ver, échenme la mano. Odómetro. Es el que dice tantas revoluciones por minuto, ¿no? Rápido, chavos. Rápido. Dice que mide la distancia recorrida por un auto. O sea, pues sí. O sea, prácticamente es la operación. Sí. Controla el kilometraje. Controla el kilometraje, ¿no? Ah, ya. El odómetro es el que se va moviendo, que te dice cuántos kilómetros va recorriendo. De hecho, los carros más sencillitos tienen un odómetro que es el que desde que se compró el coche hasta en ese momento. Y hay otros coches más modernos que tienen dos. Uno que es desde que estaba nuevo hasta el momento, y otros donde tú programas, por ejemplo, a ver, el día de hoy voy a ver cuántos kilómetros recorro, y tú le reseteas. ¿Sí? Pero sí lo puedes resetear, el otro no. Es el que comúnmente tratan de alterar los que te quieren vender a veces un coche para decir que está mal, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces ese es el odómetro, sí. Muy bien, yo creí que era creo que el otro es el tacómetro. El tacómetro es el que mide las revoluciones, que generalmente lo utilizas para saber cuándo cambiar la velocidad cuando es estándar. ¿Sí? Si no tienes ese, generalmente lo que haces es decir, pues como que ya siento que hay que cambiar, porque se oye ya el motor que hay que... ¿Sí? O sea, hay que calcularle. Generalmente son también con la velocidad, con el velocímetro. Yo, por ejemplo, para pasar de quinta a sexta, lo hago cuando yo voy a 100 kilómetros por hora, y creo que ya es conveniente. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Entonces está fregado el odómetro, no te puedes calcular eso, pero tú quieres, es el que te da la distancia recorrida, pero está jodido. ¿Por qué? Porque te vendieron el coche, lo alteraron y ya no funciona. ¿Sí? Entonces, pero tú quieres saber, a ver, ¿qué distancia voy a recorrer? ¿Cómo lo haces? Pues lo haces tratando de aplicar esta fórmula. ¿Sí o no? Entonces, fíjate lo que dice el ejercicio.
Nuestro recorrido dura 30, bueno, aquí tú dirás, bueno, no tiene caso, 30 segundos, ¿sí? 30 segundos. Y lo que hace el conductor es cada 5 estar registrando la velocidad, ¿sí? Porque tu velocímetro sí funciona, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacarías la distancia total? Déjenme a ver acá está. ¿Cómo sacarías la distancia total? ¿Cómo la sacarías? Bueno, pues saco la distancia en ese intervalo, la distancia que recorrí en ese intervalo de tiempo, la distancia que recorrí en este intervalo de tiempo, porque este fue de 0 a 5, este es de 5 a 10, ¿sí estamos de acuerdo? Este es de quién? De 10 a 15, este es de 15 a 20, ajá, ahí está. Hago 7 particiones, se parece a lo de los rectángulos, ¿no? 7 particiones, 7 instantes. Entonces mi distancia total vendría siendo la distancia recorrida del primer intervalo más 2 más. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Más de 6 más de 7. Esto si yo lo quiero poner como sumatoria, ¿cómo lo pondría? Lo pondría así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿cuánto vale distancia 1? Aplicando la formulita del movimiento rectilíneo, sería ¿quién? Velocidad 17 millas por hora por tiempo 5 segundos, pero hay que pasarlo a horas. ¿Sí o no? ¿Lo podemos hacer de una vez o lo podemos hacer al final? Si quieren lo hacemos al final. ¿Sale? 5. ¿5 qué? Segundos. Miren, incluso aquí podemos hacerlo así. Más 21. Miren, lo podemos hacer así. 21 más, perdón, 17 más 21 más 24 más 29 más 32 más 31 más 28. ¿Qué? Millas por hora, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Para hacerlo más rápido, no estar escribiendo todo, ¿sí se entiende? Por tiempo de ¿cuánto? 5 segundos. A ver, entonces háganse esta sumita, por favor, ¿cuánto les da? $182. ¿Qué cosa? Millas por hora. Ah, pero aunque no he multiplicado, ¿verdad? Bueno, a ver, ahora multipliquen por 5 segundos. 910, pero aguas. Son millas por hora por segundo, pero yo tengo que ponerlo en una sola. ¿Sí o no? En una sola unidad de tiempo. Horas. ¿Puedo ponerlo, por ejemplo, cambiar horas a segundos o segundos a horas? Es indistinto. ¿Sí están de acuerdo que cualquiera de los dos funciona? Yo considero que aquí vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a pasarlo todo en horas. Perdón, todo en segundos. Miren, a ver. Millas, hora. Y segundos son que, no, perdón, pero es acá, 3.600 segundos, ¿sí se entiende? Por segundo, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo que así debe de ser? ¿Para qué? ¿Para qué, ingeniero? ¿Para qué? No. ¿Para qué? Para multiplicar. ¿Cómo lo ven? A ver, dile para qué, ingeniero. ¿Cuál? ¿Para qué?
¿Sí? ¿Cómo vamos a medir? Sí, yo me quedé con esa. A ver, ¿quién les dice aquí a los ingenieros? Hasta la vista baby. Lo había dicho trae. Ingesu. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué pelas ni qué nada? ¿Cómo ven? Es que eso de A ver, entonces, ¿sí están de acuerdo que sí sería? Sí. ¿Sí? A ver, entonces, 910 entre 3600. Por favor. ¿Cuánto? 0.25 millas. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo? Sí. Bueno, aquí lo convierte a pies. Lo convierte a pies. A ver, no sé la equivalencia de millas a pies. Búsquenla, por favor. ¿A cuánto equivale una milla en pies para salir, para que salga lo mismo, no? Una milla, ¿cuántos pies son? Porque sí me sé la de pies a pulgadas. Sí necesita la... Pero ya no se aplica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 5.280. Pies. Entonces, si lo pasamos a pies, ¿qué hacemos? Aquí le ponemos así, ¿no? 5.280 pies sobre... No, es así. Acuérdenselo, ¿cómo era con lo de las casitas? Ponías aquí millas y aquí lo multiplicabas por un factor. Y ese factor es de que la milla tiene que estar en el denominador para que... ¿Para que qué? ¿Para que qué? No, ya le estás metiendo otras cosas. Yo te escuché otra cosa. Eso fue del otro lado. ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, entonces multiplíquenlo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Mil qué? 1334. ¿Sí era eso? Agarren los decimales. Rápido, chavos, por favor. 1320. 1320. Lo que pasa es que hay millas. Hay dos tipos de millas, creo. No, bueno, no, pero hay otra. Lo que pasa, o aquí sí me da cuenta. A ver si dio 182. ¿Dio 182 aquí? ¿Esto? Sí, rápido. Y si lo multiplicamos por 5, 910. 910 entre 3600. ¿Sí? Y luego eso por 5280. Sí, 1320. Bueno, lo que pasa es que aquí dice que es 1215. Pero bueno. ¿Sí? Es que el 0.253, algo así. Ay, bueno, pues es que entonces den las cosas con más A ver, enséñense a redondear, ingenieros. ¿No? A ver. Sí saben la diferencia, lo que es redondear, ¿no? O sea, a ver, hay muchos decimales. En ingeniería lo que se suele hacer es redondear hasta el cuarto decimal. Entonces el quinto lo redondeo al cuarto. ¿Cómo es redondear si es arriba de 6? Aumento el cuarto decimal, ¿no? ¿Sí o no? O sea, hay que ponernos pilas con eso, ¿no? ¿Vale? O sea, esa es una pregunta de entrevista de trabajo. A ver, ingeniero, ahora hace esto. ¿Vale? Cuidado. Bueno, entonces sí se entiende cómo es el asunto. Ahora, ¿qué podemos observar? Que si yo, por ejemplo, en vez de estar viendo cada 5 segundos, lo veo en 3 segundos, me va a dar una mejor aproximación. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces esa es la idea. Es exactamente lo mismo. Al disminuir el intervalo de tiempo, es lo que en el problema del área se disminuía el área del
perdón, se disminuía la base del rectángulo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí, como es un problema de física, ¿quién es la variable independiente? El tiempo. ¿Y la dependiente es quién? La velocidad. ¿Sí se entiende? No oigo. Bien. Pues vamos ahora por los ejercicios. ¿Sí? Nomás. Ay, ay, ay. ¿Qué hubo? A ver, agárrense uno. Del 1 y el 1 y el 2. Rápido. Rápido. ¿Cuál quieren? Dos. Se ve así medio. Está más grande. Bueno, este se ve que está bueno. Está caballo. ¿Verdad? A ver, dice. Usar 6 rectángulos para estimar para estimar cada tipo para el área bajo la gráfica dada de F. Aquí está F, no me da F matemáticamente, me da su gráfica, ¿sí están de acuerdo, no? De X igual a 0 a X igual a 12. Y nos dice que lo hagamos con 6, una partición con 6, ¿sí se fijan? Todas son con 6, por la izquierda, por la derecha y por el punto B. Bien, vamos primero a empezar con el inciso A. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos 10 minutos, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Primero que nada tengo que marcar bien aquí los ejes, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ese es el eje Y, ese es el eje X. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Entonces, me dice desde X igual a 0 a X igual a 12. Hasta aquí. ¿Sale? Entonces, como quien dice, el área que tengo que calcular es esta. O que tengo que aproximar. ¿Por qué? Porque aquí es una aproximación. ¿Por qué esa aproximación? Porque es una gráfica irregular. ¿Estamos de acuerdo? Y no estoy haciendo que n tiene infinito. Entonces, fíjense bien, aquí aguas, aquí nada más llega hasta aquí. ¿Sí se entiende, no? No sigue la chita hasta acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que ya sé. ¿Cuánto vale A? 0. ¿Cuánto vale B? 12. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto? 6. Entonces ya puedo sacar ¿qué cosa? El delta X. Delta X es ¿quién? B menos A sobre N, o sea, 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. A ver, ¿por la derecha o por la izquierda? ¿Por la izquierda? Bien. Pero independientemente de eso tengo que sacar las X. X0 es 0. X1 es ¿quién? Acuérdense, no les dé huevonada, pónganle. ¿Sí? 0 más 2. ¿Quién es X2? ¿Sí? X3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Podríamos haber cambiado más para acá. Vamos a hacer la cámara entonces un poquito más para allá.
¿Sí me explico? Sí, eso debí de haberlo cuidado, pero sí se me pasó. Muy bien. Más o menos así. Entonces, como lo voy a hacer por la derecha, perdón, por la izquierda, izquierda con 6, me voy a concentrar. A ver, ¿esto es qué cosa? Es la sumatoria, lo voy a poner todo como debe de ser, desde i igual a quién? A 1 hasta quién? Hasta 6. De f de x y ésimo menos 1 por delta x. ¿Sí están de acuerdo que cuando es por la izquierda es ésimo menos 1? ¿Sí o no? Si es por la derecha es ésimo. Acuérdense que las sumatorias lo son es empezarlas desde 1. Si yo la empiezo desde 0, entonces sí será x ésimo. ¿Sí se acuerdan que eso lo comentamos, no? ¿Sí o no? Pero aquí, para que no haya confusión, empiecen siempre las sumatorias desde 1. ¿Sí? Pero como es por la izquierda, pues va a ser y ésimo menos 1, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta sumatoria me va a quedar que f de x, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. ¿Sí o no? Por delta x más, luego ¿quién seguiría? Por delta x más. ¿Sí estamos de acuerdo? Más, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Luego, 5. Luego, no. Hasta ahí llegan. ¿Por qué? Porque la i llega hasta 6. Entonces sería 6 menos 1, 5. Acuérdense que lo estoy haciendo por la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? Aguas. Bien. Esto, miren, no lo quise poner antes, sobre todo porque estamos aprendiendo apenas esto. Por eso puse esta expansión, pero ¿están de acuerdo que esa expansión yo la puedo poner así, factorizando el delta x? No hay boda. Todo por delta x, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿quién es f de x0? Miren, aquí sí, como no me da la función matemáticamente y no puedo sustituir, tengo que, pues a ojo de buen cubero, ver más o menos cuánto vale la y. Entonces, en x, a ver, que lo entendamos, a ver, lo voy a poner todo para que no haya problema. Tenemos 3 minutos. ¿Me ven qué bonito es sacar el jugo a tiempo? No hay modo. Sí. ¿Verdad? No voy a ver Netflix, ya perdiste tiempo. Yo voy a ver el Disney Plus. ¿Luego quién sigue? No, estoy mal. Es 2, 4. ¿Quién sigue? 6, el 3 da. El 4 es 8. El 5 es ¿quién? 10. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? 0. Miren, a ver, voy a dibujar los rectangulitos. Mira. Ah, no, pero es 6. Es 6, ¿verdad? Y si son 6, ¿cuánto es el ancho de cada? Vamos a ponerlo sobre intervalos, sí es cierto. Mira, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, mi primer rectángulo, ¿cuál sería? Si estoy aproximando por la izquierda me va a dar la altura. Ahí está. Ese es el primer rectángulo. El segundo rectángulo, el de la izquierda me da la altura. Más o menos, ¿sí o no? El tercero, el de la izquierda me da la altura. ¿Estamos, sí o no? Sí. Mira, ¿sí están de acuerdo? Ese es el otro, ¿verdad? Sí. Y luego el otro, y luego el otro, más o menos. Aquí ya me fui un poquito. Ahí está, ¿sí o no? Si lo hago con la izquierda. ¿Sí quedó claro? Eso hay que hacerlo para que no te vayas equivocando. Muy bien. Entonces,
¿Cuánto vale f en 0? Pues viene siendo 9, ¿no? 9. ¿Sí se me acuerdo? 9 más. ¿Cuánto vale la función en 2? Ese es 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Más o menos, ¿cuánto viene siendo? Con 8.75. ¿Sí están de acuerdo? Más f en 4. Más o menos como 8.25. ¿Sí? 8.25. ¿Cuánto vale la en 6? Como 7.25. Sí. 7.25. Luego, en 8. ¿Viene siendo qué? 6. 6. Y luego, en 10. 4. ¿Cómo lo ven? Vamos a echarse. El ingeniero ya quiere apartar su lugar. Todavía no acabamos, pero ya. Por delta X, ¿cuánto vale delta X? 2, ¿no? Bueno, ¿cuál será el siguiente paso? Hacer esta suma y multiplicarlo por 2. ¿Lo hacen, no? 86.5. Bueno, y mañana nos vemos. Que pasen buena tarde. Casi, ahorita el ingeniero dice, bueno, entonces nos vemos mañana, ¿no?